La mayoría ya conocemos los mejores títulos de la saga de Resident Evil, pero hay un puñado que han estado algo distantes de estas listas privilegiadas, caracterizándose por ofrecernos en la mayoría de ellos otro tipo de jugabilidades, diferentes escenarios, personajes, historia alternativa y un sinfín de cosas que ayudan aún más a alimentar esta saga, pero que por su antigüedad han llegado a pasar un poco desapercibidos. Resident Evil The Mercenaries 3D fue anunciado para la consola portátil de Nintendo 3DS en 2011, siendo una combinación de los minijuegos de los mercenarios, presentados anteriormente en Resident Evil 4 y Resident Evil 5, en los que los jugadores deben derrotar a tantos enemigos como sea posible, dentro de un límite de tiempo establecido para poder conseguir la puntuación más alta, y al mismo tiempo añade nuevas funciones. El juego incluye un modo cooperativo, que se puede jugar localmente o en línea. Al ya haber disfrutado de los mercenarios ya mencionados, probablemente este título haya pasado un poco desapercibido. Puede esto deberse a la calidad gráfica y a la modalidad jugable, en donde se aprecian que están ligeramente modificados con respecto a los originales, pudiendo comprometer un poquitico la experiencia jugable, pero déjame decirte que el título tiene muchos detalles a su favor. Lo que hay que destacar, y sé que es obvio, es su capacidad de juego portátil, es decir, gracias a su consola puedes echarte unas partiditas competitivas, en donde se te dé la gana. Más detalles agregados para poder desbloquear, entre las habilidades, personajes y objetivos a seguir. El modo dúo, que es una satisfacción a seguir asegurada. En conclusión, si estás bien piñado con los mercenarios anteriores, puede que este título no te vaya a agradar mucho, pero si ya tienes la consola, una oportunidad de este siempre será recomendable, y más si eres fanático de la saga. Cuando habíamos pensado que lo vimos ya todo, llega a nosotros el Resident Evil The Generation, el videojuego, basado en la película con su mismo nombre, lanzado para la telefonía móvil en 2008 y 2009. La trama, como en el filme, se basa en el caos al aeropuerto de Harvarville, donde Leon S. Kennedy y Claire Redfield, quienes lucharon contra la siniestra corporación Umbrella durante la tragedia de Raccoon City hace 7 años, están de vuelta investigando lo acontecido en el sitio para esclarecer los hechos y encontrar al responsable directo de haber desatado muchas mutaciones peligrosas. Los jugadores asumen únicamente el papel de Leon, siguiendo el estilo de cámara en tercera persona sobre el hombro de Resident Evil 4, junto con segmentos de acción rápida, similares a los mencionados anteriormente. Hay muchas similitudes con Resident Evil 4 en el camino, como el uso de un comerciante de armas, la ruptura de cosas para obtener tesoros y elementos, y la capacidad de saltar a través o sobre elementos como ventanas y repisas. Ciertas escenas en el juego son eventos de sincronización rápida, y el jugador debe tocar ciertas partes de la pantalla para sobrevivir. A primera vista el título se ve muy feo, y en la jugabilidad ni se diga tampoco destaca mucho, pero también se debe a la época en la que salió, ya que la potencia de los móviles todavía era muy baja, por lo que se puede decir que se hizo un gran esfuerzo por traer un título de la saga ese medio. La historia no destaca, pero entretiene, aparte de que vemos monstruos conocidos que nos pueden complicar las cosas. Resident Evil Uprising es otro juego para teléfonos inteligentes de 2009, siendo una reimaginación de Resident Evil 2, controlando a Claire y Leon. La trama es igual que el segundo título, donde Raccoon City está siendo invadida por zombies, y un misterioso virus anda suelto contaminando la ciudad. Es ahí donde nuestros visitantes se refugian, en el departamento de policía donde comenzará la aventura agónica. El título es una secuela directa del juego móvil de Resident Evil Genesis, igualmente siendo una versión alternativa de algunos de los eventos memorables de la serie. El entorno del juego se divide en cuadrados isométricos, al más puro estilo de los primeros Fallout. A diferencia de Resident Evil 2, la principal característica del juego de Uprising es el sistema de saving de compañeros, un elemento de juego utilizado anteriormente en Resident Evil 0, en donde en lugar de elegir uno de los personajes al principio, hay dos protagonistas a controlar durante todo el juego. El título ciertamente tiene su encanto y es muy curioso, ya que se cambian muchas cosas con referencia al original, como en los escenarios, pasando a adaptarse a esta mecánica de juego, que si bien es limitada, los desarrolladores se las apañaron muy bien. El título tiene una duración mucho menor que Resident Evil 2, la jugabilidad es más limitada y se omiten también muchísimas cosas. Aún así la música está a la altura, su experiencia de juego puede resultar novedosa, incluso para quien ya es veterano en la saga, y si te llaman la atención este tipo de juegos, adelante comandante. Biohazard Assault the Nightmare
fue lanzado en 2002 para equipos telefónicos de la época, por lo que ya ves la potencia gráfica de la misma. El título sigue una historia aparte con respecto a la travesía principal canónica, teniendo lugar en una mansión aislada en las colinas, que a veces se denomina castillo según la versión del juego. El jugador controla a un policía que fue enviado a investigar después de que la comisaría local recibiera una llamada de emergencia desde allí. No hay mucho que decir del juego, salvo que funciona como un título de disparos en primera persona y presenta al jugador deambulando por el edificio, baleando los poquios enemigos de allí, así como aprovechar los elementos que aparecen en pantalla y salvando a los sobrevivientes que piden ayuda. El título es muy corto con una duración aproximada de 10 a 15 minuticos, aún así la jugabilidad sorprende por su fluidez y la aparición de criaturas memorables le ponen un punto a favor, así que si tomamos esta entrega como una historia paralela al canon original, puede resultar interesante para cualquier amante de este fandom. Resident Evil 4 tuvo más versiones que los relanzamientos de Skyrim, por lo que no es de extrañar que también tuvo su versión para la modalidad de realidad virtual, por lo que pasaría a llamarse Resident Evil 4 VR, si bien se basa naturalmente en su homónimo principal. El port fue mal recibido en el momento de su lanzamiento en comparación con las versiones anteriores. La versión de realidad virtual fue ampliamente criticada por los fanáticos, tanto en Japón como en Occidente, debido a la censura de contenido. Se declaró que los cambios se realizaron para actualizar entre comillas el juego para una audiencia moderna, eliminando una serie de animaciones en el juego, como la animación que se activa cuando los jugadores intentan buscar la falda de Ashley, y diálogos y bromas coquetas entre los personajes. A pesar de los problemas que tuvo, es injusto decir que el título debería de vilipendiarse solamente por los cambios, y no por lo bueno que ofrece. Para empezar, tienes una experiencia mucho más profunda e inmersiva, en comparación con todas las versiones anteriores, destacando el uso de las armas y los menús, así como las interacciones con los acertijos siendo sus puntos más fuertes. Tampoco es que uno se pierda mucho al no tener las mentadas gafas de Oculus Quest 2, lo cual ha impedido que muchos usuarios lo jueguen, pero si te sobran los recursos para hacerlo, dale un chance, paisano. Biohazard Zombie Buster fue lanzado en 2001 para teléfonos móviles, siendo un título básico donde el jugador debe disparar para hacer retroceder a los zombies y otros enemigos que vienen desde la parte superior de la pantalla. Después de muchos disparos, los enemigos mueren y se lucha contra un jefe siendo un Tyrant, una serpiente yaun y varios cuervos. Después de luchar contra los 3 jefes, el juego se repite y los enemigos se vuelven más rápidos y fuertes, hasta que el jugador pierde al dejar que uno de los enemigos alcance al personaje principal. Los personajes jugables son Leon Kennedy y Claire Redfield. Leon cuenta con un disparo más poderoso que Claire, pero Claire es más rápida que Leon. Este título es muy sencillito, teniendo más su parecido con el clásico título de Space Invaders, pero esta vez con su versión de Resident Evil con monstruos mutantes. Si te gusta este género, no hay duda que Zombie Buster te podría generar buena diversión. Resident Evil Genesis funge como un título de rompecabezas aventura, siendo una reimaginación del primer Resident Evil lanzado en 2008. La jugabilidad ha visto cambios significativos con respecto a las iteraciones anteriores de la serie, ya que se desarrolló desde cero como un título para teléfonos móviles y se diseñó para funcionar de forma más efectiva, con el esquema de control y el tamaño de pantalla limitados. El resultado es un juego que es más un juego de aventuras rompecabezas que los títulos de acción trepidante que se encuentran en las versiones de consola. La historia trata de emular al original, pero teniendo cambios en él. Se considera que este título era una nueva versión reflexiva, volviendo a explorar la historia de una nueva manera, como un rompecabezas de juegos de aventura satisfactorio, en lugar de ser simplemente otra versión de Resident Evil. En su plano jugable no destaca mucho, pero lo compensa con la exploración que aún se mantiene vigente en este título. La vista puede ser engorrosa para algunos, pero se llega a acostumbrar rápidamente. Los escenarios están muy bien detallados, y la atmósfera cumple en ese aspecto de mantener la atención del usuario. Con todo lo planteado, Genesis es una edición muy interesante, más si el primer Resident Evil de la mansión Spencer es de tus preferidos. El primer Resident Evil iba a tener support para la Game Boy Color, pero finalmente se descartaría. Más adelante la consola portátil no se vería desprovista de un título de la famosa saga, y en 2001 se lanzaría Resident Evil Gaiden. ¿Qué podemos decir de este título? Que muchos ya pueden conocer. La historia transcurre en un transatlántico llamado Starlight, en medio del océano, en donde se encuentra un arma biológica peligrosa, y nuestros agentes contra el bioterrorismo Barry y Leon irán a infiltrarse en él para tratar de controlar la situación y esclarecer los hechos.
videojuegos, conociendo ahí mismo a una chibola llamada Lucía, la cual tiene conexión con la arma biológica. Ok, me cacharon. Es cierto que en videos pasados no he hablado muy bien de esta entrega, catalogándole incluso de lo peorcito de la serie, esto debido a su limitada capacidad jugable, complejidad desequilibrada en la dificultad, y que para el lanzamiento portátil en la Game Boy Color, este no envejecería muy bien, pero con el pasar de los años ha ido convirtiéndose más en un título de culto, ya que su historia tiende a ser interesante, viendo cómo Leon y Barry, dos guachos que nunca se han visto siquiera juntos, ahora luchan contra las armas biológicas de Umbrella, bajo una organización clandestina. Y sí, este título no es para nada canónico, lamentándose mucho por incluso descartar para futuros juegos aquel final locochón en donde Leon se encuentra infectado, o tal vez no haya sido el mismo. Lo cierto es que tiene su brillo en ese modo, y ha sido un complemento a tener en cuenta para alguna idea futuro. Resident Evil Deadly Silence es otra de las tantas conversiones realizadas del primer juego original, esta vez porteándose para la consola de Nintendo 10 a modo de remasterización. La historia es la misma pero con ligeras modificaciones, siendo la principal la incursión de su pantalla dual, que nos permite checar en dónde estamos con el mapa de la otra pantalla. También tenemos otras opciones jugables, destacándose la pantalla táctil, que es el uso estándar que se le dan a los juegos en esta consola de Nintendo, los modos renacimiento y multijugador que se les dan más novedades generales al jueguini, y los gráficos que están más detallados, siendo para mí la mejor opción si quieres jugar al primer Resident Evil. Lo malo es que ahí recaen sus puntos flojos, y es que si no estás acostumbrado a jugar en esta consola, no aprovecharás todas las ventajas que ofrece, y si se te rompe la consola o se te daña algún mecanismo, puede afectar tu experiencia jugable. De igual si te gustan los títulos portátiles, más de esta saga, no pierdas la oportunidad de tener este título en tus manillas. Resident Evil Survivor fue el último juego de la serie lanzado para la PlayStation 1 en el 2000. La trama transcurre al poco tiempo después del incidente de Raccoon City, en ese mismo año de 1998. El protagonista es Art Thompson, un detective amigo de Leon S. Kennedy que se había infiltrado en la isla China, con el fin de investigar las operaciones de Umbrella en el lugar, pero luego de un incidente este queda amnésico y no recuerda nada, por lo que mientras trata de recordar quién es, deberá de sobrevivir a las numerosas mutaciones de la isla. A diferencia de la trilogía clásica, Survivor tiene su jugabilidad en primera persona, pasando de los escenarios fijos a por fin explorar cada detalle del escenario, en un modo más realista por decirlo así. Esto le jugaría algunos puntos a favor y en contra. Lo bueno es que tenemos una jugabilidad más inmersiva, y el control de nuestro personaje está mejor llevado a cabo. Lo malo es que este modo en primera persona no fue del agrado de los usuarios veteranos, además de que habían detalles que se necesitaban pulir. La historia no es la mejor de todas, pero cumple con entretenernos, sobre todo por querer salvar a los morrillos sacándolos de la isla. Su jugabilidad era de las más bajas en la serie, pudiéndose pasar incluso en una hora, pero lo compensaba su rejugabilidad gracias a sus diferentes caminos a seguir en la trama. Desde su lanzamiento recibiría críticas poco favorables, incluso para muchos seguidores de la serie catalogándose como uno de los peores, pero siempre valdrá más la opinión de uno mismo, luego de jugarlo. Resident Evil The Dam fue lanzado en 2003 para las máquinas recreativas y la PlayStation 2, siendo más popular en esta última. La trama nos sitúa nuevamente en un crucero de lujo, propiedad de Umbrella, con un antagonista que tiene en su poder un peligroso agente mutagénico al cual combina el virus TIG e infectando a todos los tripulantes, por lo que nuestro protagonista Bruce McGivern deberá de adentrarse en el transporte y detener los planes maléficos del villano y ex empleado de Umbrella, Morpheus Duval, a la vez de que nos percatamos de que un agente espía de origen chino también querrá cumplir con sus objetivos de acabar con el malandrín. En este juego la jugabilidad se combina con la primera y tercera persona, pudiendo aprovechar el primero para hacerles frente a los enemigos con las armas de fuego de una manera más práctica y precisa, pero en su modalidad en tercera persona deja mucho que desear. La historia no destaca mucho, decayendo en varias partes por la falta de hechos, pero tampoco afecta mucho en la experiencia de inicio a final. Los gráficos están bien para la consola de PlayStation 2 con buenos modelados, sobre todo los de los jefes y varios enemigos. La música no es de las mejores, pero cumple con entretener en cada ambiente. La duración está por debajo de las expectativas, pero tampoco es que se necesite de muchas más horas, si tendremos solamente lo mismo sin muchos cambios. A pesar de todo, The Dam se le recuerda más por sentar las bases para Resident Evil 4, que por ser parte importante de la historia principal canónica.
Luego del éxito que tuvo Resident Evil Outbreak, ahora llegaría su turno el archivo número 2, o mejor conocido como Resident Evil Outbreak File número 2, lanzado para la PlayStation 2. Nuevamente nuestros supervivientes del título anterior estarán sumergidos en la caótica ciudad de Raccoon City, intentando escapar con todo lo que se disponga, a través de 5 escenarios que cuentan todavía más a fondo el infierno en que se vivió el brote vírico. El título en jugabilidad es casi exactamente igual que el anterior, salvo por algunos detalles diferentes en donde se agregan algunas mejoras. Para hablar de lo bueno que ofrece, podemos señalar rápidamente su apartado artístico, sobre todo en los escenarios que se consideran los mejores detallados de la serie para esta consola, con una amplia variedad de exploración, siendo más grandes para navegarse. El sistema multijugador online es el que tuvo más peso aquí, pero debido a la falta de usuarios en línea, esto no se pudo concretar al 100. Espectaculares secuencias CGI que van narrando la historia en cada capítulo, la banda sonora igualmente genial, y la gran cantidad de desbloqueables. Fueron estas ediciones que tuvieron su punto a favor. Pero ¿por qué se supone que este juego no tuvo tanto éxito? Bueno, el primer problema es que este título no es para todos, sobre todo para los más casuales, ya que su nivel de dificultad era muy elevado, debiendo de andar abusados en todo momento con la infección que teníamos. No había pausas, la inteligencia artificial muchas veces dejaba mucho que desear, y su ambientación en ocasiones era caótica y confusa a seguir. Si te gustó el primer file, este no te decepcionará, pero si es la primera vez que tocas esta subsaga, déjame decirte que es diferente a la saga principal, por lo que tendrás que tener una mente muy abierta para agarrarle el rollo, aunque eso suponga que debas morir en varias ocasiones. Resident Evil Operation Raccoon City fue lanzado como un spin-off no canónico, controlando ahora un grupo de agentes especiales de Umbrella, los cuales tendrán que incursionarse en la caótica ciudad mapache, totalmente invadida por las monstruosidades, debiendo de hacer uso de todas las habilidades que dispongamos. Nuestros objetivos son muy variados, desde eliminar pruebas que incriminen estas a la farmacéutica, hasta eliminar a cualquier testigo presente, en especial contra los Spec Ops que buscan encontrar pruebas del incidente. Operation Raccoon City tiene sus pros y contras como cualquier otro, pero en su lanzamiento sus rollos negativos casi lo hundieron, teniendo una jugabilidad en calidad por debajo de los shooters en tercera persona de la época, una inteligencia artificial que pecaba machín, gráficos parecidos a la PlayStation 2, numerosos bugs, historia desfasada y una mala optimización para consolas. Eso hizo que el título no fuera muy atractivo en su año de salida, pero con el paso del tiempo, las críticas se hicieron equilibrar más a su favor de forma positiva, resaltando lo mejor del título, su modo multijugador en línea, que si bien no era perfecto, era sumamente divertido, y la clave para jugarlo de ese modo. También llegó su DLC del Echo 6, que contenía otra historia paralela, y muchos escenarios y enemigos nuevos, así como la aparición de viejos protagonistas. Este título fue de los más regulares, pero tiene algo que incluso a mí me ha hecho rejugarlo varias veces, a pesar de los años pasados. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos títulos de la saga? ¿Cuáles de estos te gustaron más? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.